llega fin de año y nos abrumamos con listas, con metas, con un montón de cuestiones que después, ¿qué pasa? Llega mitad de enero, fin de enero y las abandonamos todas. Para evitar esto, hoy nos vamos a enfocar más en el proceso y en la generación de objetivos con una metodología que tenga sentido. Para eso la tengo a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Laura Badaraco, es coach ontológico y counselor, y con ella vamos a desarmar un poco la construcción de objetivos y por qué fracasan, cómo evitamos que fracasen y qué rol tiene el lenguaje y la forma en que nos planteamos estos objetivos a la hora de alcanzarlos. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Entonces, un poco el objetivo de hoy es empezar el año no solo con ganas, sino también con dirección. Y para eso vamos a empezar justamente por el principio, que es para romper, vamos a romper un poco con el mito de la fuerza de voluntad, porque se necesita fuerza de voluntad, pero hay un montón de factores involucrados que también son necesarios. ¿Y por qué crees que la mayoría de las personas abandonan sus objetivos antes de que termine enero? Sí, bueno, está bueno primero este tema porque estamos en una época donde todos nos empezamos a replantear un poco y poner objetivos para el próximo año. Y es así como decís vos, no solamente se necesita voluntad, tiene que haber un querer hacer algo diferente o salir de un estado. Generalmente una incomodidad o una insatisfacción para ir hacia algo mejor es natural del humano, pero pasa que si no lo planificamos bien muchas veces abandonamos o se siente esa sensación de fracaso, y tiene que ver con eso, con la falta de planificación, con la falta de un plan de acción, también con conectarnos con nosotros, por qué queremos eso, para qué lo queremos. Puede tener que ver con justamente no tener un plan concreto, ¿sí? o no declararlo, que ahí está la parte también que me parece muy interesante, solamente dejarlo en el pensamiento y no declararlo, no proyectarlo, no escribirlo. ¿Qué diferencia hay entre esto de decirlo y declararlo? La declaración, bueno, desde el lenguaje, que esto es muy de coaching, entender que nuestro lenguaje genera que algo diferente pase. Una declaración, cuando vos la haces, estás construyendo algo que antes no estaba. Entonces, por ejemplo, el año que viene voy a estudiar. Eso ya está generando algo diferente en tu vida. Y el hecho de solamente decirlo o que esté solamente en la cabeza, puede quedar ahí, puede dar vuelta, ser un deseo, un me gustaría y no salir de eso. Entonces, ser consciente de la declaración y conectarse con lo que conlleva lograr algo ya hace una diferencia importante en nosotros. ¿Y cómo no sé si hay alguna fórmula para hacer una declaración efectiva versus una que no está bien formulada? Bueno, un punto importante puede ser el tema de pensar lo que querés lograr, ¿sí? Y no centrarse tanto en lo que te gustaría que deje de pasar o en el problema. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, estoy cansado de estar endeudado, no quiero estar más endeudado. Eso es poner el foco en el problema, y una declaración en positivo sería, quiero llevar mis cuentas al día o quiero pagar mis cuentas al día. Entonces, ese es un punto clave a la hora de hacer una declaración, ver algo que querés que mejore, algo que querés que pase y no centrarte tanto en lo que no querés. Bien, porque a muchos nos pasa que tenemos muy en claro lo que no queremos y tal vez no tenemos tan en claro lo que queremos. Entonces, por ahí un ejercicio se me ocurre, vos me dirás, sería, en ese caso, por ahí poder plantearlo en negativo y después poder declararlo justamente en positivo, como hacer ese recorrido. Claro. Y después de ahí, ¿qué viene? ¿Un plan de acción? Sí, está bueno esto que planteas de decir, bueno, ¿qué me está pasando? A ver, ¿cuál es mi problema o qué situación quiero mejorar? Entonces ahí te centrás en el problema. Pero no quedarse en esto, sino empezar a visualizarte como sí querés. Y el plan de acción, sí, esto de decir, bueno, para lograr eso, ¿qué tengo que empezar a gestionar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿En qué momento quiero hacerlo? Creo que hay varias pautas que pueden hacer que estés más cerca de lograr ese objetivo y que no quede solamente en un decir, como decíamos hoy. Bien, y
entiendo también que un objetivo tiene que estar muy conectado para un poco esto, hacerse efectivo y que realmente se reduzcan un poco las chances de decir lo dejo, con valores, ¿no? Sí. Sí, el tema de los valores, creo que eso tiene que ver con nosotros, con lo que queremos, para qué queremos. Me parece muy importante conectar los objetivos con nosotros, ¿sí? Y ahí es donde aparece el autoconocimiento también, de decir, bueno, a veces planifico cosas que en realidad no tienen mucho que ver conmigo y no sé, lo puedo hacer para cumplir expectativas o para sentir que quiero hacer algo diferente, pero llega el momento y abandono, ¿sí? No me conecto con lo que hay detrás, ¿sí? Como, por así decirlo, el para qué lo hago, que eso es clave a la hora de sostener objetivos, sostener la motivación o los motivos que te mueven a lograr algo. Y cuando no está conectado con nosotros hay más probabilidades de que fracase o que lo abandonemos, entonces tal vez nos estamos frustrando por algo que en realidad no queremos o va por otro lado. Entonces, saber para qué queremos algo es muy importante en el logro de objetivos. ¿Tenés algún ejercicio que nos puedas compartir o alguna pregunta clave de cómo nos damos cuenta del para qué? ¿O cómo nos damos cuenta si algo está realmente conectado a un valor nuestro? Sí, primero entender qué son los valores, ¿sí? Porque a veces las personas no tienen en cuenta la importancia de conocer nuestros valores. El valor es lo que nos mueve en la vida, ¿sí? Nosotros nos movemos por valores o por las cosas que nos importan, ¿sí? Y cuando no tenemos en claro cuáles son nuestros valores o no hacemos una lista o no ponemos los 5 valores más importantes, pasa esto que nos movemos en base a la deriva muchas veces. Entonces el valor es como esa guía y también es una creencia, ¿sí? Porque lo heredamos o lo vamos gestionando a medida que vamos creciendo. Entonces algo que nos mueve en la vida son nuestros valores. Un ejercicio podría ser justamente agarrar una lista de valores, que hay muchísimos, y poner en prioridad los 5 más importantes para mí, ¿sí? Por ejemplo, la familia, los amigos, o puede ser un valor la libertad, ¿sí? Cada uno tiene su valor porque somos todos diferentes y también los valores significan cosas diferentes para cada uno, ¿sí? Claro. El valor del amigo, por ejemplo, para mí tal vez no va a ser el mismo que para vos, va a tener otro significado. Entonces ver si los objetivos que estamos planteando tienen que ver con esa parte mía, ¿sí? O si tal vez tengo que conectarme con otros valores para lograr objetivos que pueden ser temporales, decir, bueno, capaz que me tengo que conectar con la disciplina por un tiempo para lograr determinado objetivo. Entonces ahí ya estamos haciendo una conexión con nosotros, con nuestro autoconocimiento y empezamos a elegir desde quiénes somos o quién queremos ser. Bien, y con esto último que vos decís del quién queremos ser, por ahí pasa, yo siento que obviamente no es lo mismo, o sí, no lo sé, eso me lo dirás vos, plantear un objetivo, no sé, quiero conseguir un trabajo que me pague tanto, por decirte, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto de las creencias? Cuando yo tengo una creencia sobre mí misma y la quiero cambiar, pero porque quiero modificar esa parte de mí, porque siento que ya no me sirve o porque nunca me sirvió y nunca la pude cambiar, pero este año me propongo cambiar X cosa. ¿Qué pasa cuando tenemos que trabajar sobre una creencia sobre nuestra persona? Bueno, se puede, por ahí hay creencias que son más fuertes que otras, que vienen más heredadas familiares o tal vez nunca me las planteé. Pero cuando creo que algo debería ser de una determinada manera y no salgo de esa forma de pensar, pero esa forma de pensar me está perjudicando, tengo que empezar a trabajar sobre esa creencia. A veces lo podemos gestionar solos, a veces necesitamos ayuda de decir, bueno, ¿por qué pienso de esta manera? ¿O cómo me gustaría pensar? ¿O esta creencia tiene que ser tan fija en mi vida o puedo empezar a ser un poco más flexible? Entonces, una manera de empezar a cambiar nuestra mentalidad cuando algo te limita, porque si te sirve la creencia está bárbaro, claro, ¿no? El tema es que si hay algo en vos que no te está resonando, bueno, tal vez hay que empezar a chequear estas creencias, como te digo, escribirlas, ver de dónde vienen, ver qué tan reales son, ¿sí? Empezar a buscar ahí. Sí. Bien. Bueno, y para pasar un poco, para volver a lo de los objetivos, ¿cómo se formula un objetivo que sea realmente accionable? Okay.
Bueno, hay una técnica que traje para contarles, que es el SMART. Esta técnica se usa mucho en las empresas, pero también se puede utilizar con objetivos personales. SMART, que serían las siglas en inglés, pero nosotros la traducimos, empieza con la S, que sería de específico. Empezar a buscar un objetivo específico. ¿Qué quiere decir esto? No sé, por ejemplo, traer un libro, un ejemplo de un libro. Quiero empezar a leer más. ¿Sí? Leer más no es tan específico. ¿Sí? Es como que queda más en un deseo y no tanto en una declaración consistente y una declaración que yo la pueda chequear y medir. La S de específico, como digo, no es lo mismo decir quiero leer más a decir, bueno, quiero empezar a leer el año que viene, no sé, 10 libros por año, por así decir, un número. Ahí ya estamos siendo más específicos, estamos desarrollando más el objetivo. Después está la M de medible. ¿Sí? Cuando yo digo 10 libros por año, puedo medirlo. ¿Cómo hago? Bueno, ver mis avances. Pasa el mes de enero, ver si arranqué, o puedo hasta dividir la cantidad de libros que quiero leer por mes. O puedo decir, bueno, leo un capítulo por día. ¿Cómo yo puedo medir esto? La A de alcanzable, está bueno entender que a veces cuando nos ponemos, no sé, declaraciones heroicas o objetivos muy altos, nos podemos frustrar y podemos abandonar. Entonces, pensar esto de ir de a poco, ¿sí? ¿Qué sí puedo hacer hoy? O qué habilidades necesito desarrollar para llegar a un objetivo más grande más adelante. Entonces, ¿es alcanzable para mí? ¿Tengo los recursos? ¿O con quién necesito contar para lograr esto? Leer 10 libros por año es alcanzable. No estoy hablando de leerte una biblioteca entera. Entonces, puede ser que para otra persona no, porque tal vez no tiene la costumbre de leer, entonces tiene que empezar con menos. Bueno, esto de alcanzable es súper claro. Bueno, la R de relevante, que sea importante para mí. Viste que hoy hablábamos del para qué hago algo. Claro, entonces, y de los valores también. Claro, conectarlo con los valores, decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto de leer 10 libros? No sé, tal vez a mí me importa el crecimiento personal, o lo hago porque me gusta, no sé, me dedico a conversar con la gente. Bueno, leer me puede ayudar a expresarme mejor. ¿Viste? Decir, bueno, ponemos objetivos, pero hay algo más grande en el trasfondo. Bueno, y la T de la temporalidad. ¿Sí? Esto de decir, le pongo un tiempo. No digo algún día, sino pienso en cuándo. Poner ejemplo de enero a diciembre voy a leer 10 libros. Y hasta, como te decía, lo puedo dividir en meses. Entonces, estas siglas SMART sirven mucho para empezar a chequear el objetivo, ir más a la profundidad y también para escribirlo. ¿Sí? Puedo escribir el objetivo mayor, por así decir, y bueno, las acciones que puedo realizar para empezar a estar más cerca de eso, o ver de que sea medible, que sea en un tiempo, que sea importante para mí. Está bueno. Está bueno porque, claro, porque te ordena un montón y pasamos de estas declaraciones vagas, así muy amplias, a pasito a pasito. Porque por ahí lo que nos pasa también es que a principio de año estamos con, no sé si con mucha motivación o cuál sería la palabra, y después en la vorágine del año que empieza con las actividades y demás, uno dice, bueno, y mañana, bueno, y después, y no lo terminas haciendo. Entonces por ahí, la organización dicen que es la clave del éxito. No sé si compartís eso. Sí, bueno, por lo menos a mí me sirve organizarme bastante. Pero bueno, agregaría esto de hacer las cosas con un sentido también y que tenga que ver con uno mismo. Bien, ¿y cómo fue que vos, tu historia personal, que es lo que le preguntamos a todos los invitados, cada uno con su expertise, pero siempre nos interesa conocer quién está detrás? ¿Cómo fue que te adentraste en este mundo del coach ontológico? Bueno, yo cuando había terminado la escuela me pasaba un poco esto de no tener un objetivo claro. Dije, bueno, voy a estudiar, algo tengo que hacer, más por una cuestión de mandatos, y me puse a estudiar una tecnicatura que no tenía nada que ver con lo humano,
¿sí? Siendo que yo ya venía de la modalidad de humanidades, como que había un significado ahí, pero no lo pude ver en el momento. Hice unos meses, bueno, y ahí me di cuenta que no era por ahí. Surgió la posibilidad de estudiar counseling, que bueno, cuando entendí que era la profesión y empecé este camino del desarrollo personal, me di cuenta que tenía habilidades ahí y que me gustaba y que iba por ese lado, ¿no? Después me empecé a especializar en lo que es adicciones, en dependencias, empecé a trabajar y ya trabajando como que dije, bueno, voy a incorporar una herramienta más. El coaching lo escuchaba mucho, pero la verdad que no sabía en su momento qué era. Y apareció esta oportunidad de estudiar coaching ontológico. Y lo que me brindó fue como más claridad a la hora de acompañar a otros con preguntas, ¿sí? Como es una profesión muy linda y que se complementa también con otras. Bueno, hoy en día me encuentro dando clases también, enseñando la profesión y bueno, es como que hago un complemento un poco de todo, pero siento que es por ahí y los objetivos que me pongo tienen que ver generalmente con el desarrollo personal mío y con la profesión que ya estoy ejerciendo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo planteás vos tus propios objetivos? ¿Aplicás esta metodología o te sirven otras estrategias? ¿Qué estrategias usás? Bueno, yo en estos años aprendí mucho lo que es la gestión emocional también y me conozco y me voy conociendo y entiendo que a mí me sirve planificar con tiempo. No sé, por ejemplo, hace unas semanas fui a dar una conferencia y era la primera experiencia dando una conferencia de ese tipo. Y yo ya tenía la fecha, ya tenía visualizado en mi agenda, a mí me sirve mucho agendar. Y empecé a trabajar en ese proceso de trabajar en mí para sentirme cómoda y disfrutar del momento. Porque si dejo todo para lo último, emocionalmente sé que es algo que no me funciona. ¿Sí? Me conecto más con la ansiedad y con emociones que no me suman. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, mi estrategia muchas veces es planificar con tiempo, pedir ayuda. Bueno, también soy mamá de una bebé chiquita, entonces también hay que organizar los tiempos y bueno, ver qué habilidades necesito desarrollar para determinada tarea o objetivo que quiero. Entonces, empiezo con subobjetivos, con cosas pequeñas que me acerquen hasta, bueno, llegar a algo que más grande tal vez. Claro. Esa es una de las técnicas que uso. Está bueno, es una forma justamente de no abrumarse, sí. de ir de a poquito hasta el objetivo final. Así es. Y bueno, un poco hablamos haciendo un repaso, una checklist. Declarar que no quede en la cabeza, sino que quede empezar a plasmarlo en positivo, sí. de una manera asertiva, ¿no? Chequear si está alineado con mis valores y tener en claro el para qué, que va a ser lo que me impulse cuando se me acaba la motivación, porque la motivación es un poco oscilante, ¿no? Sí, tal cual. Y después diseñar un plan. Y en este plan la metodología SMART era lo que charlamos que venía muy bien. ¿Qué me está quedando? Creo que es eso, creo que iría re bien. Aparte, recalcar el para qué es clave. Decir, bueno, ¿para qué hago lo que hago? Conectarme con eso. Pero yo pienso que lo más importante es aprender a declarar. ¿Sí? Declarar y salir de la no posibilidad, salir del problema y empezar a verte diferente, verte en lo que sí podés y en lo que sí querés. Bien. Y en esto de declarar, se me viene mucho también a la cabeza y en esto también de decir que no me veo o que tal vez quiero algo, pero estoy tan arraigada en creencias viejas que no me veo tal vez capaz de realizarlo. ¿Cómo puede lidiar alguien con estas creencias que entiendo que son totalmente limitantes y que no suman? Sí. Bueno, ahí es trabajo de autoconocimiento, nuevamente volver a estas creencias. Serían también juicios que tenemos sobre nosotros mismos, el juicio de no poder algo o no ser capaz de algo o soy demasiado, no sé, por ejemplo, demasiado desorganizada. Eso es un juicio. Entonces empezar a trabajar sobre esto. Bueno, es en todas las áreas o en algunas áreas sí sos organizado. Empezar a chequear, a conocerte, a salir de esas etiquetas de soy, del siempre, del nunca.
empezar a hablarte también de otra forma y tal vez es más que nada un juicio que te está limitando y no es tan así, ¿sí? Pero bueno, otra de las cosas es la importancia de accionar. La acción va a hacer que vos empieces a ser diferente, ¿sí? Porque si te pensás a vos mismo como de una manera negativa y te seguís sosteniendo con las mismas acciones, vas a estar siempre en los mismos lugares. Y el lenguaje... el patrón un poco de comportamiento. Así es. Cortar patrones, empezar, como decíamos, a visualizarte diferente, empezar a accionar diferente. Y con el tiempo, tu forma de accionar va a hacer que vos empieces a ser una persona diferente. ¿Sí? Este es un poco el juego del lenguaje. A veces creemos que tengo que estar listo para algo o tengo que esperar que pase algo para. ¿Sí? Pero en realidad podemos ir generando una manera diferente y aprendiendo, porque el cerebro también aprende, esto de la neuroplasticidad que tenemos, aprende a comportarse de otra manera. Dejar patrones viejos lleva su tiempo, pero si vos vas generando patrones nuevos, después se te va a hacer más fácil ir a esos lugares nuevos, ¿sí? Y no guiarte tanto por la manera vieja de ser. Es posible entonces lograr estos cambios. Sí, hay que tener constancia, consistencia, importante como volver a esto, ¿para qué lo hago? Y bueno, animarse también. Ok. En estos acompañamientos que vos haces con diferentes personas, ¿cuáles son, si es que los hay, patrones que más se repiten que la gente va para querer cambiarlos? Bueno, yo actualmente estoy trabajando mucho en dependencia emocional. Un patrón que veo mucho es el hecho de no ser auténtico y estar todo el tiempo queriendo resolver los problemas de los otros, ¿sí? Y dejarse de lado a uno mismo. Entonces, podría decirte que ese es uno de los comportamientos que más veo y que más hace que las personas se alejen de sus propios objetivos. Entonces, planifican cosas en base a lo que los demás quieren y no en realidad a lo que uno quiere. Bien. Y no sé si tal vez no se puede contar, pero ¿algún cambio que te haya impactado mucho para bien en algunas personas que hayas ayudado? Bueno, cambios veo todo el tiempo. Sobre todo a mí me llama mucho la atención en el consultorio veo cambios, pero en lo que es la persona cuando empieza un proceso de estudiar la carrera de coaching, por ejemplo, empieza a hablarse diferente y es increíble porque no son las mismas personas desde que empiezan en marzo a diciembre. Hay cambios muy importantes en su manera de comunicarse con uno mismo. Esto que decíamos hoy, los juicios negativos o el estar todo el tiempo hablándose desde la no posibilidad. Ya el hecho de ser consciente de eso y empezar a cambiar tu manera de hablarte genera cambios muy importantes en muchas personas y lo veo a diario y es algo que me sorprende mucho todavía. Bien. ¿En qué consiste esto desde la pura curiosidad? Porque por ahí no es algo que está muy difundido. ¿En qué consiste la carrera de coaching? Bueno, hay diferentes tipos de coaching. De lo que yo estoy hablando es del coaching ontológico, que se centra en el estudio del ser, ¿sí? Esto de conocerse a uno mismo y ver cómo está haciendo con vos y con los demás, ¿sí? Abordando diferentes aspectos desde el lenguaje, la corporalidad, las emociones, integrando todo eso. Entonces, por lo menos en este tipo de formación, la idea es que la persona en el primer año pueda hacer un proceso de desarrollo personal para después aprender a acompañar a otros en el logro de objetivos. Desde las preguntas, ¿sí? Entender que no es una terapia, sino un acompañamiento de decir, bueno, viene una persona que no está pudiendo lograr objetivos o que quiere que algo diferente pase en su vida. Entonces el coach, con preguntas, empieza a acompañar a que el otro pueda ordenarse y encontrar la manera de lograr algo. ¿Sí? Esto de decir, bueno, esto que decíamos hoy, poner en positivo ya es como el comienzo y declarar un objetivo es clave para sesiones de coaching. ¿Vos notaste que sos una persona distinta después de haber estudiado esta carrera? Sí, bueno, ya desde haber empezado a estudiar counseling, haber hecho todo este proceso, estoy en constante transformación y todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal yo creo que te transforma de alguna manera, por eso me gusta dedicarme a esto. O sea, aprendo todo el tiempo
Si bien enseño la profesión, pero también aprendo mucho de los otros. Y eso es algo que me gusta mucho. Bueno, y un poco para cerrar y para concluir, ¿qué le dirías a alguien que está, frente a enero, que queda nada de nada, y está en este proceso de fijar sus objetivos para el 2026, pero no sabe por dónde empezar? Ok. Bueno, hay algo que está bueno, que es entender que nosotros en la vida tenemos como diferentes áreas, ¿sí? Por un lado puede estar la familia, por otro lado el trabajo, el tiempo de descanso, la espiritualidad. Entonces, para mí está bueno visualizar esas áreas, poder separar tu vida en áreas. Por ejemplo, si para alguien es importante el viajar, que sea un área. Y una vez que ya tenés esas áreas, empezar a buscar cómo te estás sintiendo hoy y si querés que algo sea diferente en ese aspecto, ¿sí? Por ejemplo, área viajes. Este año que pasó no pudiste planificar ningún viaje, no pudiste destinar dinero a eso. ¿Te gustaría que fuera diferente? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo empezás a crear un objetivo para que el año que viene sea diferente de ese área? Puede ser que termines con, no sé, 20 objetivos. Otra recomendación es que puedas elegir los más importantes e ir de a poco también. Bien. Bueno, me parece que diste ahí varios tips muy prácticos, muy concisos, que están buenos. No sé, ¿algo más que quieras compartir? ¿Alguna lectura, libro, actividad, algo que te sirva a vos a la hora de ordenarte, a la hora de cumplir tus metas? Bueno, yo creo que cada uno, cuando quiere crecer, si hablamos del desarrollo personal, cada uno puede buscar la manera, ¿sí? Lo puedes hacer con libros, estudiando una profesión que tenga que ver con el desarrollo personal. Yo escucho mucho podcast, más allá de que hoy estemos acá. ¿Cuál te gusta? Bueno, me gusta mucho Psicología al Desnudo. Yo bueno. cuando quiero desarrollar un tema o cuando estoy pasando por alguna situación, bueno, me pongo el buscador. Y es una manera que a mí me sirve porque lo hago mientras hago otra cosa, no sé, ponele. Quiero ordenar casa, me pongo, en vez de estar con el celu, mientras hago otra cosa, escucho. ¿Sí? El hecho ya de escuchar y estar en conversaciones de posibilidad, a mí me sirve mucho. Así que siempre recomiendo eso, que cada uno busque su técnica, ¿sí? Porque somos todos diferentes. Tal vez a vos te sirve más decir, bueno, me dedico a leer, algo que tenga que ver con el desarrollo personal o con los objetivos. A mí me sirve esa. Así que bueno, puedo recomendar esa. Bien, un podcast, me gusta. Y si puede ser Insider Podcast, sí. Mejor. Ahora es mi favorito. ¡Ay, qué bueno! Bueno, Laura, muchas gracias por haber venido, por compartir tus conocimientos. Y bueno, les deseo un excelente 2026, que se cumplan todas sus metas y objetivos. Desglosarlos, empezar de a poco, aplicar la técnica SMART, que viene muy bien. Y bueno, empezar el año no solo con ganas, pero también con dirección.